Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra reunión de hoy, un día especial para Chile, un día histórico para Chile. Eh, Siempre los deberes cívicos son importantes. Nosotros como pueblo cristiano creemos que debemos participar, ¿no es cierto?, en las actividades ciudadanas. Y por supuesto debemos influir de todas maneras con nuestra primera opción, que es la opción de Cristo, la opción de Cristo el Señor, la opción de la fe, la opción de la salvación, en un mundo donde se gira en torno a otros valores y nosotros creemos firmemente que nuestras convicciones están en seguir al Señor, que Cristo es la respuesta para este mundo y es la esperanza también, es la confianza, que justamente de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a tener una reunión tal vez un poquito más corta, justamente para no entorpecer a lo mejor las actividades de las familias que siempre participan con nosotros. Y los hermanos que están en otras latitudes, bueno, gracias por acompañarnos y qué bueno que este medio ha permitido poder conocernos, poder integrarnos y poder ver que el pueblo de Cristo está en muchos lugares del mundo. Vamos a pedir la oración para que el Señor nos acompañe en esta mañana, que bendiga esta reunión, que bendiga a todos los asistentes, que ojalá todos hagan un tiempo para asistir a esta reunión, que es la reunión del Día del Señor, ¿no es cierto? Todos los días son del Señor, pero este día es un día que adoramos y recordamos y compartimos la palabra del Señor. Quiero pedirle a nuestro pastor Mauricio, que él nos sea llevando en esta oración en esta mañana, una oración, llamamos así formalmente oración de invocación al Señor. Amén. Pastor Mauricio. Amén. Con la certeza que el Señor está siempre con nosotros, en todo lugar donde nos encontremos con nosotros y en nosotros, oramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos en esta hora, en un momento especial. Sin duda, Padre, muchas cosas pasan en este momento por nuestra cabeza. Señor, distintos sentimientos en algunos casos. Padre, sin embargo, en esta hora, al iniciar esta reunión, queremos depositar en ti toda nuestra ansiedad, nuestras inquietudes, nuestros temores, Señor, incluso nuestros deseos más íntimos de nuestro corazón, sabiendo que tú sabes lo que es mejor para nosotros. Padre, tú estás implicado en la realidad, eres parte de la realidad y la realidad está en ti siempre, puesto que tú eres el Señor de la historia. De ti, por ti, para ti son todas las cosas, Señor. Ayúdanos a vivir en esa dimensión, a ver la vida en esa dimensión, mirar la vida, mirarnos a nosotros, mirar la realidad, de alguna forma como la miras tú, Señor. También en el ejercicio de nuestra libertad, que podamos, Señor, optar a lo que es mejor. Padre, oramos por nuestro país en esta hora, oramos no solo por los aspectos políticos en los que nos encontramos, sino por los aspectos sociales, oramos por justicia para nuestro país, oramos también por salud para nuestro país en estos momentos en que también seguimos conviviendo con esta pandemia. Oramos, Padre, en esta hora por quienes están de vocales de mesa, oramos, Padre, por todas las personas que están más allá de los votos, están relacionados con este proceso. Oramos porque sea un proceso, Señor, participativo, un proceso también pacífico, Señor, y que respetemos, por supuesto, la voluntad de las mayorías, que es nuestra forma de desarrollar la democracia. Te damos gracias por tener esa posibilidad también, Señor, y por nuestro país y nuestros países hermanos que hoy día están aquí representados. Pero ante todo, Señor, en esta hora, este tiempo queremos dedicarlo al compañerismo, a la comunión contigo y con los otros también. Bendice a nuestro hermano que está coordinando, Señor, gracias por su disponibilidad y dedicación, como también por nuestro pastor que nos estará compartiendo la palabra en unos minutos más. Señor, para que tu gracia, tu voz pueda llegar a cada uno de nosotros y nosotros también seamos sensibles a tu voz. Seamos también, Padre,
un campo fértil para que tu palabra, Señor, se encarne en nuestra vida. Y sobre todo, Padre, que nuestras vidas también se transformen a su vez en vidas que te señalen y te muestren a ti en una humanidad, en una sociedad que tanto te necesita. Seguimos proclamando que Jesucristo es el Señor y la única para el ser humano. Gracias te damos por cada uno de los que están y oramos también por aquellos que no se han podido conectar por distintas razones, Señor, para que tú bendigas a cada uno de ellos. Oramos, Padre, en el dulce nombre de Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Amén. Continuamos en adoración, ¿no es cierto? Y en oración al Señor en forma permanente. Y por cierto, también, como lo hacemos todos los domingos, queremos compartir la palabra del Señor. Ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, hay un versículo que es un versículo de confianza, que los invito a leer. Deuteronomio 31, 8. La palabra del Señor dice así, dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Un lindo texto de confianza, ¿ya? Fíjese que ahí habla, ¿no es cierto?, de la marcha, de ir al frente, de acompañarnos y también de sentir que estamos tomados de la mano de Él. En un momento a veces a donde hay incertidumbre, no lo digo solo por las situaciones de contingencia de este país, sino que por todas las cosas que vivimos. Estamos viviendo un tiempo que no es fácil y, por cierto, nosotros como pueblo cristiano debemos abrazar al Señor y debemos seguir confiados, siempre confiados en el Señor. Y justamente la confianza viene de la fe, ¿no es cierto? De la fe. Con fe, lo imposible soñar, decía esa hermosa música del legendario Hombre de la Mancha. Con fe, lo imposible soñar. Y la estrella alcanzar. Que esa estrella que alcancemos, ¿no es cierto?, sea el poder algún día abrazar al Señor. Por eso quiero invitarles a que compartamos esta hermosa alabanza con fe. Ahí desde el estudio central ya estamos conectando. Solamente creo, aunque nada veo, me declaro sana por su palabra. Sé que bendiciones que Él me ha prometido se manifestarán en mí por su poder divino. Firmemente que Dios va conmigo, llevo su palabra que destruye al enemigo. Nada me apartará
hermosa alabanza, ¿no es cierto?, que refuerza nuestra fe, y seguramente todos tenemos muchos gigantes que nos acechan, que nos quieren hacer caer, pero si nos mantenemos tomados de la mano del Señor, todos los órdenes de nuestra vida estarán fortalecidos. Gracias al Señor por esta hermosa canción. Bueno, la iglesia tiene que continuar siempre con su labor, con sus actividades. Hemos estado ya largo tiempo funcionando de esta manera. Y bueno, tenemos ahí informaciones también para dar. Tenemos algunas situaciones también de salud de algunos hermanos. Así que quiero darle también ahora la palabra al pastor para que él nos pueda recordar algunas actividades y ponernos al tanto de la última. Gracias una vez más, hermano Manuel. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Sí. Sí, que estoy un poquito más retirado. Ustedes dirán, ¿por qué esta mañana estoy particularmente contento? Y es porque está aquí a mi lado mi suegra. Entonces saludamos a la hermana Glenis Valet junto al pastor Víctor Oñate, mi suegro, en esta hora que está en nuestro hogar, y estamos muy, muy contentos por poder estar con ellos y compartir también esta reunión. Así que agradecemos al Señor en esta mañana, saludamos también a quienes se han podido conectar. Hay algunos hermanos que son vocales de mesa, otros hermanos seguramente deben estar votando en esta hora, así que como bien decía Manuel, vamos a tener un culto, igual quisimos reunirnos en esta hora. Agradecemos que en un periodo eleccionario nos podamos reunir también, y eso, gracias al Señor por esa oportunidad. La carta a los romanos, el libro romano en el capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. En esa dimensión, esa es la mirada que podemos tener y debemos tener como creyentes, que cualquiera sea la autoridad que nos gobierne, debemos orar por ello y también entender que la soberanía del Señor está en esas cosas que nos parecen a nosotros tan alejadas, entre comillas, de lo espiritual. Todo entra y está en el campo del dominio y en lo administrado por nuestro Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que bueno, hermanos queridos, hoy día entonces participemos, los que no lo han hecho. Siempre vamos a promover la libertad de conciencia. Nunca tenemos desde este lugar, ¿cierto?, una recomendación, más que oremos al Señor y tengamos el discernimiento para optar a lo que es mejor, y orar, ¿cierto?, para que también como país podamos tener autoridades que permitan y fomenten la justicia, el amor, la equidad, y puedan entonces llevar al país en buena manera en beneficio de todas las personas que lo componemos. Bueno, en esta semana voy a ser bien breve, solo mencionar que la salud de nuestro hermano Gastón, porque nos hemos estado orando, ya está sin riesgo vital. Agradecemos al Señor por eso. Ya hay muestras de reacción, si bien es cierto no puede hablar aún, pero ya entiende todo lo que se le habla y responde también a los estímulos y a las cosas que se le conversan. Entonces ese ya es un paso para su delicado estado de salud en el que se encontraba producto de su accidente cerebrovascular. Mantengámonos en oración y sigamos orando por él. Nos contaba algo bonito para los que se vienen sumando ahora. Hemos estado orando por Almita, una pequeñita de Colombia, y gracias al Señor porque nos avisaron recientemente Judith por medio de Giovanni, su nieto, que Almita se encuentra sin cáncer en estos minutos. Así que agradecemos al Señor por ello y vamos a continuar para la pronta recuperación y que ella pueda desarrollarse de forma normal. Nos mantenemos orando entonces los días miércoles a las 20 horas, esa es la invitación que tenemos, y señalar entonces que el próximo domingo tenemos una asamblea de iglesia donde estaremos eligiendo el nuevo directorio que por 2 años estará liderando nuestra congregación. Esos serían los avisos bien breves, hermanos queridos. Sigamos entonces disfrutando de este lindo tiempo de compañerismo y también de adoración y comunión con nuestro Dios. Muchas gracias, hermano Manuel, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Muchas gracias, Pastor Mauricio.
también quisiera compartirles que durante largo tiempo, el año, a comienzos de año, oramos por una colega, una pianista brasileña, compañera de labores, y ella estaba muy complicada con un cáncer, incluso con metástasis. Se sometió a un tratamiento y justamente esta semana que pasó la intervinieron y después de un largo tratamiento no hay metástasis, el cáncer está en extinción, así que damos gracias a Dios por ello, por ella, por su familia, por sus hijos. Y ella agradece también en la comunicación que tiene conmigo, agradece porque de una u otra manera hemos estado también pidiendo por ella. Quería compartirles eso. El Señor se mueve en distintos ámbitos, en distintos lugares, y tenemos que tener la convicción siempre de que la oración de fe sanará al enfermo, que nosotros si pedimos al Señor, Él concederá las peticiones del corazón. Y debemos orar siempre por nuestros hermanos, por nuestros enfermos, también por los enfermos, no solo de la salud física, sino que también por las enfermedades del alma, las enfermedades también emocionales que también nos sacuden harto en este tiempo. Así que gracias, pastor, y seguimos en oración. Y por cierto, también yo he querido en esta mañana separar un momento, a pesar que de una u otra manera lo hicimos al inicio, pero pedir que oremos por nuestro país. Oremos por nuestro país, nuestro amado Chile, que sabemos que hay una crisis, que sabemos de dónde viene, no es una crisis que viene de una cosa ideológica, sino que viene del corazón del hombre. Entonces nosotros como pueblo de Dios, más que afiliarnos a una ideología o a una idea determinada, debemos orar de rodillas por nuestro país. Y esa es la invitación en esta mañana, que cada uno de nosotros oremos por este proceso que estamos teniendo, oremos por las autoridades que han de venir, oremos por los cambios que se necesitan, por la justicia que se necesita, y por todo lo que implica, ¿no es cierto?, el cambio constitucional al cual estamos sometidos. Así es que yo le quiero pedir, está por ahí la hermana Marina Venegas, que ella nos lleve en una oración. Eso sí que ojalá podamos tener 1 minuto o 50 segundos, cada uno ahí en su hogar, y les pido que nos conectemos desde nuestra mente, desde nuestro corazón, justamente orando por nuestro país, por nuestra comuna, por el lugar donde vivimos, ¿no? Porque esta es una elección también muy importante y decisiva. Y después de esos 50 segundos, nuestra hermana Marina Venegas va a cerrar extendiendo esta oración por nuestro país. Les invito a tomar este tiempo. Oremos. Amado Jesús, estamos en este momento, Señor, en tu presencia. Hoy, Señor, cuando es un día muy importante para nuestra nación, Señor, para un Chile, Señor, un Chile libre como el que queremos, Señor, y en nuestra tradición, Señor, republicana, nosotros tenemos este proceso, Señor, de ir a las urnas una vez cada 4 años, Señor, y poder elegir a las personas que nos van a gobernar por los próximos 4 años. Además, Señor, de los parlamentarios, Señor, y también las autoridades regionales o comunales. Queremos, Señor, en este momento pedirte por nuestra nación. Queremos pedirte por tranquilidad y por paz, por justicia, Señor. Queremos pedirte por un Chile más justo y más digno, Señor. Yo entiendo, Señor, y así veo, Señor, que nuestra nación debe ser, Padre. Queremos pedirte y queremos orarte, Señor, de todo corazón, Señor, que tú dirijas este proceso, Señor, eleccionario que estamos teniendo hoy día.
en paz, en tranquilidad. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, también, y que la autoridad que se elija, Señor, sea la más representativa, Señor, Padre, para nosotros como ciudadanos. Queremos pedirte que tu intervención divina sea en todo esto, Señor. Tú nos dirijas, Padre, y nos ayudes, Señor, a tener también la claridad mental, Señor, para poder hacer esta elección, Señor, y queremos también pedirte que tú nos guíes, Señor, también en esta decisión que uno tiene que tomar, y queremos también, Señor, pedirle también para que las personas puedan tener una conciencia clara, Señor, de poder, Padre, también ir, Señor, a votar. En este proceso, Señor, repito, tan importante, Señor, que es para nuestra nación. Queremos pedirte la seguridad, queremos pedirte la tranquilidad, Señor, queremos pedirte la libertad también para nosotros, Señor, seguir, Señor, en esta nación. Padre, que cuando yo era pequeña siempre se oraba, Señor, que Chile era para Cristo y Cristo era para Chile. Eso es una oración muy pentecostal, pero hoy día la recuerdo, Señor, Padre, porque yo sé que nuestra nación, Señor, es para ti. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, que nos dirijas, Padre, y que dirijas también las autoridades próximas, Señor, que van a hacerse cargo, Señor, de esta nación. Queremos orar ante tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que estamos en tu presencia también, Señor, y queremos que tú, Señor, nos guíes en cada momento y en cada instante. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, gracias te damos por este proceso, Señor, que nosotros también estamos realizando. Queremos pedirte tu compañía, Señor, durante este día, queremos pedirte tu protección también, Señor, durante este día y los próximos días que vendrán. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, por vivir también en esta nación, Señor, en este país, en este Chile. Tan hermoso, Señor, y una patria tan linda y solidaria. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo. Queremos dejar esta oración en tus manos y queremos también continuar con este culto, Señor. Con este culto, Señor, de adoración a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermana Marina, por su profunda oración. Le damos gracias al Señor. Un momento importante de adoración también es el momento de las ofrendas. Recordarles, ¿no es cierto?, el procedimiento que tenemos para las ofrendas a través de la cuenta, ¿no es cierto?, de la comunidad, la cuenta de la iglesia, para entregar los aportes y las ofrendas. Una bendición, ¿no es cierto?, en nuestra comunidad. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a ir al plato de fondo. Llamamos el plato de fondo al gourmet, ¿no es cierto?, de nuestra reunión. En esta oportunidad está a cargo de la palabra del Señor nuestro querido pastor Cristian Cabrera, quien nos va a compartir la palabra del Señor. Ahí lo veo, ya aparece listo, conectado, dispuesto. Así que, adelante, pastor. Hola, Gracias muy buenos por días. compartir la palabra. Gracias, Manuel. Hola, buenos días. Me alegro de verlos. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de Mateo. Quiero invitarles a hacer una relectura, una mirada, una segunda, una tercera mirada. Probablemente hemos hecho varias miradas de este mismo texto, pero quisiera compartir con ustedes una lectura matizando unos ciertos énfasis del relato del capítulo 4 de Mateo, versículos 1 al 11, las tentaciones de Jesús, ¿no? Mateo 4, 1 al 11. Voy a hacer la lectura y ustedes, por favor, pueden seguir ahí en su Biblia. Voy a leer en la traducción NBI.
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Este texto tiene elementos elementos llamativos, ¿cierto? Parece que aquí el espíritu y el diablo se ponen de acuerdo para tentar a Jesús, porque uno lo lleva y el otro lo tienta. Entonces, curioso, ¿no? Este texto, que el espíritu lleve a Jesús para ser tentado por el diablo, como si estuvieran ellos de acuerdo para eso, ¿no? Y Jesús es llevado de un lugar a otro y sometido a tentación. Es llamativo ese detalle del texto. Pero vamos a reflexionar y algo voy a decir sobre el tema de las tentaciones. Bueno, si nosotros observamos en los textos anteriores, Jesús ha sido bautizado, según nos cuenta Mateo, el bautismo de Jesús. Y luego del bautismo de Jesús, ¿cierto? Viene esta escena de las tentaciones de Jesús en el desierto, la escena en el desierto, pero no ocurre solo en el desierto, también ocurre en la ciudad. Es llevado del desierto, luego es llevado a la ciudad, ¿cierto? Y es tentado en la ciudad, es tentado en el desierto, pero también en la ciudad. Es como, y aquí vamos a pensar sobre esto en un ratito más, Jesús es llevado de un lugar donde está solo, está hambriento, débil, a la ciudad, al lugar de lo público, ¿no? La ciudad es el lugar donde está la gente, donde están las personas, el lugar de lo público. Bueno, justamente este texto, según Mateo, es el inicio del ministerio público de Jesús. Es el inicio del ministerio de Jesús. Después que Jesús es bautizado, luego pasa por las tentaciones, Jesús inicia su ministerio público. Y sale, ¿cierto?, a las aldeas, a las ciudades, se junta con las personas, llama a sus discípulos. Jesús se hace visible en el espacio público después de haber sido un desconocido, ¿ya? Después de haber estado con su familia, con su madre, con su padre, ¿cierto? Sale de ese ámbito en una ciudad, en un pueblo, en una aldea desconocida, llega a la gran ciudad y comienza su tarea pública. Bueno, yo creo que hoy día vamos a reflexionar sobre lo público. Mi reflexión, la reflexión que les propongo de este pasaje es justamente tiene que ver con las tentaciones de lo público. Las tentaciones de lo público, ¿no? Bueno, fíjense entonces las tentaciones de Jesús. Jesús es tentado, es llevado por el Espíritu y es tentado por el diablo, ¿no? Si ustedes van leyendo, se van a dar cuenta que se van tornando cada vez más intensas las tentaciones de Jesús. Una primera instancia, una segunda y una tercera, y hay una progresión. Llegamos a la tercera tentación y Jesús se enfrenta, ¿cierto?, directamente y explícitamente con el diablo, ¿no? Con Satanás, dice el texto. Se hace cada vez más intensa, más insistente la tentación de Jesús. Es interesante las tentaciones. A veces nosotros pensamos que las tentaciones
no deberían ocurrir. Que las tentaciones, que debiéramos pasar por la vida no siendo tentados, pero la verdad es que eso es un error, es un error. Las tentaciones son parte de la espiritualidad cristiana. Tan así que en el surgimiento de los movimientos monásticos, en las órdenes monásticas que surgieron tempranamente en la historia del cristianismo, que eran estas agrupaciones que intentaban ser seguidores radicales de Jesús, y por eso abandonaban la vida pública, abandonaban sus familias y se iban a vivir en comunidades, desarrollaron una espiritualidad en base a 4 elementos. Un primer elemento era la lectio, es decir, la lectio era la lectura de las escrituras. Está en latín, por supuesto, ¿cierto? Esta expresión que estoy usando, la lectura. Pero un segundo momento de la espiritualidad es la oratio, la oración. La lectio, la oratio, la oración. Y luego, como tercer elemento, está la meditatio, o la meditación. La meditación. O sea, la vida de un monje era la lectura de las escrituras, la oración y la meditación. Pero había un cuarto elemento que formaba parte de las prácticas espirituales de los movimientos monásticos, y era la tentatio, la lectio, la oratio, la meditatio y la tentatio, la tentación. 4 componentes de la espiritualidad. Y la tentación, tenía que haber tentación, porque ¿dónde se ponía a prueba mi lectura de las escrituras, mi oración, mi meditación? ¿Dónde sé que la lectura, la oración y la meditación está teniendo un efecto en mi vida? Está teniendo un efecto en mi forma de ver la vida. Y los monjes decían, en la tentación. La tentación es necesaria, porque en la tentación nosotros nos ponemos a prueba. Descubrimos, ¿cierto? Descubrimos, ¿cierto? Si en verdad hemos sido nutridos por la lectura de la escritura, por la oración, por la meditación. Entonces la tentación es necesaria. Y en la vida de Jesús, justamente esta es la experiencia que él tiene antes de iniciar su ministerio, la tentación, ser puesto a prueba, ¿no? Para ver quiénes somos, ¿no? Para pesarnos, ¿no? Entonces la tentación forma parte de la vida y tiene que ver con el discernimiento, ¿sí? La capacidad que los cristianos tenemos de ir construyendo y articulando nuestra vida. Y la vida se va haciendo a partir de nuestras acciones, de nuestras elecciones, de nuestras decisiones. Todos los días tenemos que decidir, tenemos que actuar, tenemos que elegir entre posibilidades, y la vida se va armando en base a esas elecciones y a esas acciones que vamos realizando todos los días. Si no hay elecciones, si no hay acciones, no hay identidad. No hay, ¿cierto? Precisamente, no nos explicamos. O sea, ¿cómo me explico yo frente a otro? Me explico en mis acciones y en mis elecciones. Y si no hay acciones y elecciones, es decir, si no hay discernimiento, si no hay tentación, entonces, ¿cómo me explico a los demás? ¿Cómo digo quién soy? ¿Cómo digo quién soy? Entonces, las tentaciones son parte de la vida y no tiene que ver con esta connotación negativa que le hemos dado a la tentación, donde, ¿cierto?, es como si el angelito bueno nos hablara por un lado y el angelito malo nos hablara por el otro, y tenemos esa contradicción. No, la tentación es tan simple como el hecho de qué decisión tengo que tomar, qué acción es la mejor, qué acción es concordante, ¿cierto?, con esa identidad que estoy articulando, que estoy construyendo, que estoy llevando a cabo. Entonces, los monjes hicieron parte de la espiritualidad cristiana la tentación, porque si Jesús había sido tentado, nosotros no podemos esperar menos. Los seguidores de Jesús no podemos ser menos que el Maestro, y tenemos que entonces vivir la tentación y hacer la tentación parte de nuestra espiritualidad. Entonces no se olviden, no solo la lectura, no solo la oración, no solo la meditación, también la tentación es parte de la espiritualidad. Ahora, también es parte de la espiritualidad la tentación, porque el seguimiento de Jesús es libre. No es una coacción, no es coactivo, es libre. Jesús en esta tentación se encuentra solo,
prácticamente abandonado a su suerte, ¿no? A su conciencia, a sus elecciones, a los recursos que él puede echar mano para sobrepasar la tentación, y por supuesto vemos en el texto que lo hace invocando siempre la palabra de Dios. Pero digamos que la tentación, ¿cierto?, implica entonces un evangelio que se vive desde la libertad, y no desde la obligatoriedad, no desde la coacción, sino desde la libertad. Y por eso entonces es que podemos elegir, podemos actuar. Bueno, creo que esto es importante decirlo porque a veces tenemos una lectura demasiado reducida o digamos, de la tentación, y pensamos que la tentación misma ya es mala de por sí, y ya sabemos que no lo es, ¿no? En la tentación me explico a mí mismo, me explico a mí mismo, a los otros, ¿no? Hago una explicación de mí, ¿no?, a los otros en las elecciones y en los actos que hago mediante el ejercicio de discernir, distinguir, optar, ¿cierto?, por uno u otro camino. Bueno, quiero entonces ahora detenerme un poco en la tentación de Jesús para ayudarles a pensar en qué consiste la tentación de Jesús. Pueden haber varias lecturas de cuál fue realmente el aspecto de la tentación de Jesús, en qué fue tentado Jesús. Y como les decía al inicio, he querido enfatizar en este relato con este título, ¿no? La tentación de lo público. La tentación de lo público. Jesús está solo en la tentación, como ya vemos, está solo. El desierto subraya eso. La primera escena de la tentación es en la más absoluta soledad. No están los otros, no está nada de esos elementos que hacen nuestra vida posible. El desierto justamente es la dimensión del abandono, ¿no? Es la dimensión también, es cierto, del encuentro con Dios, pero también es la dimensión de los espejismos. El desierto es el lugar donde uno alucina también. No solamente puede ver el oasis, sino que puede que el oasis sea ficticio, sea un espejismo, esté alucinando. Entonces, la tentación aquí, Jesús la vive débil, completamente desempoderado. Jesús está completamente desempoderado, vulnerable, y es llevado además al punto de que él es llevado, es conducido, es guiado a la escena del desierto. Y la tentación, la forma que se dirige la tentación a Jesús es esta, ¿no? Si eres el Hijo de Dios. No es afirmando que Jesús sea el Hijo de Dios, sino que es subrayando la condicionalidad de su vínculo con Dios. Si eres hijo de Dios, entonces tal cosa, ¿no? Si eres hijo de Dios, entonces tal cosa, ¿no? Es decir, Jesús es tentado a, digamos, garantizar su condición de hijo de Dios mediante ciertas cosas que él tiene que hacer. Cosas que tiene que hacer. Entonces, si ustedes observan, Jesús se encuentra completamente en desventaja frente a la tentación. Está en desventaja. Tiene hambre, tiene sed, está solo, está débil, está vulnerable, está en una absoluta desventaja. Bueno, aquí yo veo justamente una clave sumamente importante de la tentación de Jesús. Y es que la tentación de Jesús le ofrece sacarlo de esa desventaja. Le ofrece ponerlo en una posición distinta a esas desventajas en las que él se encuentra cuando es tentado por el diablo. Es decir, la tentación de Jesús es la tentación del poder. Es la tentación del poder. Aquí lo público, a Jesús lo público, Satanás se le ofrece como poder. Como poder. ¿Ya? Esa es la tentación. Es la tentación de que él viva lo público. Recordemos que él está, después del bautismo, en la tentación, comenzando su ministerio público. Y la tentación del diablo es vivir lo público bajo la lógica del poder. El poder. Todas las tentaciones apuntan a una forma del poder.
todas. Todas las tentaciones apuntan a un rostro del poder, ¿cierto? Y todas subrayan entonces esta idea de ser capaz de algo, ser capaz de demostrar algo, ser capaz de exhibir algo, ¿no? Ante los otros, ante los demás. Un poder de hacer milagros, un poder de dominio, un poder económico, un poder político, ¿cierto? Algo que pueda ocurrir, que yo pueda hacer posible. Es decir, todas las tentaciones de Jesús están relacionadas con un rostro del poder, con una figura del poder, ¿no? Entonces, la tentación de Jesús tiene que ver con el poder. Cómo Él va a salir al espacio público, cómo Él va a salir del anonimato en el que ha vivido a la, digamos, a la popularidad que Él puede adquirir, a la fama que Él puede adquirir en el espacio de lo público. Es decir, lo que le está ofreciendo el diablo es una forma de legitimación ante los demás, una forma de legitimación en el espacio público, de reconocimiento, de reconocimiento, ¿cierto? De quién es. Es decir, si eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces haz esto para que ocurra tal cosa, ¿no? Haz esto para que ocurra tal cosa. Es decir, la tentación del diablo es la tentación del poder, pero también es la tentación de la eficacia. Vivir el espacio público como una persona que hace posible cosas. Vivir el espacio público como bajo la dinámica de la eficacia. Es decir, de la relación que Jesús pueda hacer entre la acción y sus resultados. Por eso que el diablo usa la lógica del condicional cuando le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz esto, ¿no? No le está diciendo, tú eres el Hijo de Dios, no lo está reconociendo como Hijo de Dios, sino que le está diciendo, sí, entonces, ¿no? Eso en lógica justamente tiene que ver con una proposición condicional. Sí, entonces, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, bueno, entonces esto, ¿no? Entonces, lo que le está ofreciendo el diablo es justamente el poder, pero también le está ofreciendo esta lógica de la eficacia, es decir, la relación entre la acción y sus resultados. Lo que Jesús puede hacer y los resultados de su acción. Bueno, esa justamente es la lógica del mérito, recordemos, ¿no? La gran lógica del mérito, que no es la de la gracia de Dios, no es de la gracia de Dios, ¿no? Que no tiene que ver con lo que hagamos para obtener tal cosa, ¿no? Entonces es la tentación de la eficacia. Ahora, la eficacia es la lógica de lo público en nuestras sociedades actuales, ¿cierto? Ganan, ahora que estamos en proceso, ¿cierto?, eleccionario, ganan los que obtienen la mayor votación, ¿cierto? Es decir, pasa, digamos, las cosas tienen futuro cuando esas cosas tienen una determinada eficacia, es decir, los resultados nos demuestran que eso vale, los resultados nos demuestran que eso es importante, los resultados nos dicen, cierto, que hemos mejorado nuestra calidad de vida. Cuando nosotros medimos la calidad de vida de un país, la lógica es la lógica de la eficacia, la lógica economicista, ¿eh? El desarrollo de un país. O nosotros mismos, ¿cómo sabemos que hemos progresado? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo sabemos que hemos progresado? ¿Por la casa en la que están viviendo? Porque ahora tenemos acceso a tarjetas de crédito, a chequera, a un mejor auto. Es decir, esa es la lógica de la eficacia, esa es la lógica con la que nosotros medimos nuestro éxito, Entonces, la tentación del poder que le ofrece aquí el diablo a Jesús es la tentación de un poder que se demuestra, que se explica a sí mismo mediante la eficacia, la relación entre lo que puede hacer Jesús y los resultados de esa acción. Bueno, probablemente aquí la tentación de lo público tenga que ver precisamente con esta idea. Y aquí quiero hacer una reflexión más amplia en el contexto actual que estamos viviendo. Y es la tentación de querer hacernos visibles y presentes en el ámbito de lo público mediante esta misma lógica, mediante la lógica de la eficacia, mediante la lógica de lo mayoritario, de la mayoría, ¿no?
Es cierto que en nuestras sociedades, por ejemplo, en procesos como los que estamos viviendo actualmente, el candidato que va a ganar va a ser el candidato que más votos obtenga, y eso demuestra una legitimidad porque tiene que ver con lo que la mayoría está deseando. Y no estoy criticando eso como un mecanismo para tomar decisiones en las sociedades contemporáneas. Pero me da la impresión, y creo, que no puede ser la misma lógica en que las comunidades cristianas quieran aparecer en el espacio público. No puede ser la misma lógica, porque los cristianos no estamos llamados a convertirnos en normativos para la totalidad de la sociedad. Miren lo que estoy diciendo y solamente les invito a pensar en lo que estoy diciendo. No podemos pretender convertirnos en el criterio normativo para toda la sociedad. No podemos, porque la norma pública ya dejaría de hacernos precisamente comunidades alternativas. Ya dejaría de hacernos justamente otra opción, una opción distinta, una forma diferente de ver la vida, de ver la sociedad. Es decir, si los cristianos queremos seguir siendo una alternativa, como han subrayado ustedes, la única alternativa para la sociedad actual es la fe en Jesucristo. Pero esa dimensión alternativa se pierde cuando convertimos nuestra condición de alternativa en, digamos, la lógica mayoritaria. Dejamos de ser ya alternativa. Dejamos de ser alternativa y se vuelve imposición. Se vuelve imposición para aquellos que tal vez no pueden elegir frente a nosotros, sino que simplemente no les queda otra que vivir bajo la tutela de esos que sean impuestos, sobre los demás. Y les voy a decir algo más. La lógica del Evangelio de Jesús es ser minoría, siempre, nunca mayoría. Nunca mayoría. Jesús no sale al espacio de lo público para ser mayoría. Sale al espacio público para ser minoría. Tan minoría que Jesús fue crucificado. Tan minoría que Jesús terminó en una cruz. Y no terminó siendo aclamado por las multitudes y defendido por las multitudes. Terminó siendo simplemente un crucificado, tratado como criminal, muerto en una cruz y asesinado. Justamente por aquellos que representaban lo público en su mundo. El poder romano, el poder judío y los poderes de su mundo. Terminó crucificado. Porque Jesús no es un llamado a vivir el poder bajo la lógica de la eficacia, que se impone por los números, o por los grandes números que alcanza, sino que la lógica del Evangelio es la lógica de lo minoritario. Cuando el cristianismo se convierte en regla, deja de ser cristianismo y la gente deja de vivir el cristianismo como una alternativa realmente viva en su existencia, se convierte en cultura. Es lo que en el medioevo se llamó cristiandad. Somos cristianos por cultura, pero no somos cristianos por opción. No somos cristianos por vivencia. Somos cristianos por tradición cultural. Y les quiero decir más, eso está ocurriendo, si le criticábamos eso al mundo católico, eso también está ocurriendo en el mundo evangélico. En las tradiciones evangélicas. También está ocurriendo que el mundo evangélico hoy día es tradición cultural, más que una alternativa de minorías. Entonces, les quiero invitar a pensar que la tentación del diablo a Jesús precisamente es vivir su ministerio público bajo esta lógica de la eficacia, bajo esta lógica de lo mayoritario, de aquel que alcanza reconocimiento y alcanza, legitimación por medio de un poder que se impone, ¿cierto? El poder del milagro que convierte panes, el poder de aquel que domina y que se hace señor de territorios y de propiedades y que tiene poder económico, etc. Son las tentaciones del diablo, ¿no? A Jesús. Entonces, les quiero invitar a pensar, si el Evangelio quiere seguir siendo un Evangelio que interpela la vida, que interpela nuestra existencia, que nos hace personas distintas en este mundo, la lógica de ese Evangelio tiene que seguir siendo la lógica de minorías. Tenemos que ser minoría para ser alternativa. Y nunca mayoría, porque en las mayorías precisamente se pierde la dimensión de lo alternativo, porque se convierte en norma. Cuando algo se convierte en normativo, deja de ser una opción. Entonces, para que pueda ser una opción, tiene que seguir siendo alternativo. Y eso es
precisamente a el modo en que Jesús resiste la tentación y se convierte en el Mesías crucificado. No en el Mesías que finalmente querían los judíos de su época, ¿cierto? Ser liberados por un Mesías que vencía a los romanos, que los tenían sometidos políticamente, sino que termina siendo justamente el Mesías crucificado en un monte fuera de la ciudad, una cruz puesta en un montículo fuera de la ciudad, al margen, ahí donde morían los criminales, los bandidos, los revolucionarios, los que se rebelaban contra el poder, etc. Ahí. Jesús vive su mesianazgo bajo la lógica entonces de un Mesías alternativo realmente, ¿no? Y no normativo, un Mesías alternativo. Entonces yo les quiero invitar a pensar que tenemos que aprender a pensar lo público en esta lógica, ¿no? En esta lógica del margen, de lo minoritario. Así como Jesús se hace presente en el mundo y piensa en nuestra realidad cuando él, por ejemplo, dice, ¿cierto?, que hay que partir por los últimos de la fila y no por los primeros. Entonces ahí hay una lógica del margen, de lo minoritario, y no entonces de esta lógica de la eficacia del poder que el diablo le propone a Jesús. Bueno, finalmente quiero decirles que si Jesús nos hace hijos de Dios, así como Él es hijo, así como Él es el hijo, y no por la relación que hay entre sus acciones y los resultados de sus acciones, sino porque el vínculo que hay entre Jesús y Dios es un vínculo incondicional, de pura gratuidad. Entonces, si nosotros somos hijos en el Hijo, como dijo Ireneo en el siglo II, si nosotros somos hijos de Dios en el Hijo de Dios, entonces no tengamos duda que ese vínculo es incondicional y no está sujeto a la lógica entre lo que podamos hacer y los resultados de nuestra acción. Que el Señor nos ayude entonces con esta reflexión. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias, Pastor Cristian Cabrera, por este tremendo mensaje importante. Nos invita a la reflexión y a la reflexión profunda a partir de una exhortación de la palabra, ¿no es cierto? A partir de una situación vivida por Jesús. Qué importante es poder profundizar y quedarnos con este desafío, de poder entender el mensaje verdadero. Queridos hermanos, estamos ya concluyendo y desearles de todo corazón las mejores bendiciones del Señor hoy y en esta semana, y que podamos reencontrarnos el próximo domingo. Ojalá que podamos abrir las pantallas para saludarnos, y los que tengan que ir a votar, entiendo que por ahí por interno me dicen que hay bastantes filas en los lugares, así que hay que prepararse los que no hemos ido a votar todavía. Les abrazo, queridos hermanos, y que tengamos un lindo fin de lo que resta del día y una semana bendecida con la bendición del Señor. Cariños a todos. A todos. Mucha suerte. Bloqueador, gorrito, agua. Yo ya estoy lista. Nosotros también. Sí. Buena. Son como 5 o 10 minutos por persona, por si acaso, para los que van. Yo me demoré. Exacto, son 10 minutos por persona, para que saquen la cuenta. Sí. Chao amigos, chao paisanos, a Colombia. Chao paisanos, santuceros. Los santuceros. Gracias. Muchas gracias. Rubén Darío. ¿Cómo te quedó el ojo, José Luis? Bueno. ¿Cómo te quedó el ojo? Bonito. Una relectura para Cristo. Interesante. Cristo para Chile. Oye, Manuel. ¿Quién tiene eco?
Sí. Hola, Karina. La Carol tuvo de cumple, pero no. Le dejamos grabado la grabación. Feliz cumpleaños, Carol, Paloma. Para cuando vea la grabación. Se la cantamos después. Eso, no, ya. Ya, cariño a todos. Que estén muy bien. Buena semana, estamos en contacto. Chao, Sandra Flores. Bendiciones. Chao, Judith. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Todas invitadas por el miércoles. Nos vemos. Gracias, Víctor Hugo, Para por la hablar con nuestras logística. autoridades. Gracias, Víctor Hugo. Cristian Cabrera se fue. Gracias, Muchas Manuel. gracias. Gracias, Manuel. Un abrazo. Gracias, Manuel. Gracias. Margarita, cariños.